Buenas tardes. Vamos nosotros a dar comienzo la clase del día de hoy. Vamos nosotros a ver hoy acerca de las computadoras y acerca de las fallas que nos pueden dar el escáner con el escáner con un sensor. Pero mañana nosotros ver los tipos de sensores que existen y dar por concluida nuestra materia o nuestro módulo de autotrónica. Entonces, yo voy a comenzar compartiendo la pantalla, ¿sí? Y nosotros vamos a ver hoy en día qué es esto de la eco. Un pequeño resumen. Nosotros sabemos que un sistema de inyección, ya vimos cuáles son los sistemas de inyección que se presentan en el vehículo, ¿no? Ya vimos qué tipos de sistemas de inyección nosotros vamos a tener. ¿Cómo son sistemas de inyección? El Catronic, el Electronic, eso es que estábamos viendo la clase pasada. Entonces nosotros, para que estos sistemas de inyección funcionen, nosotros debemos tener las computadoras. Es conocida, ustedes si han haber escuchado por sus siglas, sí, como ven aquí, sus siglas en inglés se le conoce también como PCM, EQ, SM. ¿Qué es lo que pasa? Ok, esta computadora, sí, ok, esta computadora o esta unidad, lo que nosotros trata es de estudiar las señales. La EQ estudia las señales. ¿Qué señales estudia? Estudia las señales de los sensores, ¿sí? Entonces, en los sensores, en las caídas de voltaje. Entonces, esto los compara con con sus características que están programadas. Entonces, aquí esta EQ toma las decisiones y conmuta los transitores a masa para controlar varios actuadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, los sensores envían la señal a la computadora y la computadora conmuta o transfiere a los transitores a masa para que estos actúen, valga la redundancia, a través de sus actuadores. Entonces la PCM tiene varias entradas de señales de voltaje, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que tiene varias señales de voltaje. ¿De cuáles son estas señales de voltaje? Es que tiene los sensores, varias salidas de control. Así como ustedes pueden ver, está alimentada por dos. Aquí está la entrada de información. Estos son CMP, MAV, estos son los tipos de sensores que ya vamos a ver. Negativos, que son las potencias, y salen las salidas hacia los actuadores. ¿Cuáles son los actuadores? Y vamos a ver que son aquí los inyectores, bobinas, encendidos, embragues, magnéticos. Aquí nosotros vamos a tener la estructura de la unidad de control. Nosotros vamos a tener los tipos de memoria, que son EPRO, EEPROM y RAM. Ya vamos a ver qué es cada tipo, cuál es de una forma permanente o de una forma que se puede borrar. Entonces nosotros, al rato de tener varias entradas de señales de voltaje de los sensores, también tenemos lo que nosotros les digo, salidas. Salidas aquí, como podemos ver, salidas de control, que estas salidas de control se van hacia los actuadores, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos varias entradas de aire, que son estas, o varias entradas de batería, que vienen a ser varias masas, como vemos aquí, masas o chasis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Son los cables donde se presentan las fallas comunes, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ver que aquí en la computadora, ¿sí? Vamos nosotros a tener las fallas. Sí, las fallas comunes de circuitos, donde nosotros aquí vamos a tener lo que son los circuitos abiertos o son llamados los cortocircuitos. Entonces, lo que les digo, o sea, aquí tengo mi computadora. Aquí, ejemplo, tengo un sensor. Este sensor envía la señal, digamos, del sensor de la mariposa, el TP. Envía la señal al PCM y este PCM envía la esto hacia un actuador, o sea, digamos un actuador hacia un inyector. Sí, entonces aquí yo les puedo mostrar que tengo una computadora, un sensor y un actuador. Los nombres de los voltajes que van por los cables, o sea, nosotros los sensores, sí, al rato de tener los sensores, nosotros tenemos cables. Entonces nosotros ahí en esos cables, nosotros vamos a tener voltajes. Por eso nosotros decimos que aquí, como ven, se alimenta de 12 voltios.
y que al igual que los osciloscopios vamos a tener los voltajes, que nosotros podemos tener voltajes de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir estos voltajes de referencia? Es el voltaje que la PCM o la computadora utiliza para los sensores. Si ustedes ven que tiene una alimentación de 12 a 24 voltios, entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Que la PCM va a utilizar este voltaje para los sensores y estos sensores transforman el voltaje de la batería, si es aquí tenemos el voltaje de la batería que va a estar dentro aquí de la PCM en 5, o sea, de estos 12 voltios que vemos aquí, dice que lo transforma a 5 voltios. Esto mantiene un mínimo error por la falla del voltaje de la batería o por falla del voltaje de quien que también puede suministrar del alternador. Entonces los sensores, ustedes, los sensores de 3 cables, o sea, 1, 2 y 3, si tengo un sensor de 3 cables, tienen un cable, como se va a llamar el VRF, que es el voltaje de referencia. Mientras que los sensores de 2 cables solo van a tener el voltaje de referencia va a ser interno en la PCM. Entonces nosotros también, ¿qué pasa con estos voltajes de señal de los sensores? El voltaje que lleva la información física, o sea, el voltaje que envía o que emite la señal por el sensor en el motor, o sea, este voltaje que envía acá a la PCM es la que lleva la información física, es la que está medido por el sensor en el motor y esta dirige a la PCM. Entonces el cable toma el nombre del sensor y las señales que están emitiendo aquí son las caídas de voltaje. ¿Qué depende qué? Estas caídas de voltaje siempre va a depender de quién, del parámetro físico medido en el motor. ¿Cuáles son esos parámetros físicos que nosotros podemos medir en un motor? Como son la presión, los flujos de aire, sean estos flujos de aire o de gases, la velocidad, ¿no es cierto? La posición y la temperatura. Entonces nosotros también podemos tener ahí voltajes de retorno. Entonces ahí son lo que nosotros también tenemos el voltaje de retorno que vendría a ser en el paso de tierra o masa, el RTN. Que este RTN que va a la PCM del sensor porque nos ayuda, este RTN del voltaje nos ayuda a cerrar el circuito. Entonces los nombres de los voltajes que van por los cables de los actuadores tomaría otro que sería el RTN, que nos ayuda a cerrar el circuito. Entonces también nosotros vamos a tener voltajes de control de los actuadores. Este voltaje de batería, el BPWR, sí, el voltaje de control de los actuadores, ¿qué viene a ser? Después de pasar por el actuador, o sea, después de que viene aquí un actuador, pasa por el actuador hasta la PCM. Entonces aquí interno le cierra el circuito un transitor, perdón. Y este transitor ayuda a conmutar la masa de salida del actuador. Entonces aquí el cable de control toma el nombre de actuador como un inyector INJ. Entonces ahí nosotros vamos a tener una válvula de aire. Entonces nosotros podemos tener válvulas de aire. Ahora, ustedes aquí pueden tener, o bueno, les voy a indicar qué es la masa de chasis que ustedes pueden ver aquí. La masa de chasis es el paso a tierra. Este masa de chasis se lo conoce como GND. Es, es el paso a tierra. ¿De dónde? De la PCM al chasis. ¿Para qué? Para cerrar el circuito en la batería. Entonces nosotros podemos tener tipos de sensores y actuadores. ¿Cuáles son? Nosotros podemos tener sensores. Ejemplos de estos tipos de sensores. Nosotros podemos tener como les dije, cables, el número de cables, perdón. Nosotros podemos tener los tipos de sensores que pueden ser interruptores, termistores, potenciómetros, piezoresistivos resistivos de presión, piezoresistivos resistivos de flujo, capacidores, captadores, generadores de voltaje. Entonces, cada uno de estos van a tener cables. Sí, estos tipos de sensores, así como nosotros tenemos quienes van a ser los actuadores. Los actuadores vendrían a ser los selenoides, los reveladores o lo que ustedes le conocen como relay, o también el motor de pasos. Eso vendrían a ser lo que se les conoce como
Sí, entonces nosotros también podemos tener un diagnóstico de fallas eléctricas para los sensores y actuadores. Entonces nosotros tenemos que tener un procedimiento lógico, que es una guía. ¿Qué procedimiento lógico que les digo vendría a ser, perdón, una guía para resolver fallas en los cables de los sensores o también vendrían a ser de los actuadores? Entonces nosotros vamos a tener ahí, como les acabé, vamos nosotros a tener que revisar si hay códigos de falla DTC. Eso me olvidé de decirles, ya les voy a dar hoy día cómo se va a leer un código de fallas DTC con un escáner. También vamos a tener que ver la medida de fuente del BPWR que le estaba diciendo del BPCM, la masa. Entonces, el método más usado para cualquier sensor o actuador que falla, nosotros vamos a tener un código de posición y ese código de posición sería, ejemplo, de lo que les dije a ustedes. Si tengo este sensor, el TP, vendría el VR, el voltaje de referencia. Aquí vendría a ser el TP, que sería el cable del sensor. El que les dije, el RTN. Y estos cables, ¿dónde van a estar conectados? Estos cables van a estar conectados en mi PCM. Sí, entonces ahí pues nosotros podemos tener códigos de fallas. Entonces, con un escáner, nosotros podemos revisar estos códigos de falla y poder resolver paso a paso cada uno de lo que nosotros podamos detectar con esto de los circuitos. Entonces, a ustedes les voy a indicar cómo podemos leer un circuito. Perdón, no un circuito, un código de, un código de fallas. ¿Recuerdan que a ustedes les dije, cuando se prendía el check engine en, en el tablero, nosotros vamos a tener, ese nos va a indicar que nosotros tenemos un problema? Entonces, cuando nosotros tenemos este código de fallas, que les digo aquí, por ejemplo, de un TP, de un sensor TP, este código de fallas del loop del check engine, ¿qué nos permite? Con la implementación que ya vimos, que es del OBD2, un sistema que era un sistema estandarizado de códigos, DTC, así se llaman los códigos de fallas, DTC se convirtió rápidamente en uno de los mayores beneficios para los mecánicos, ya que estos códigos DTC o códigos de falla están configurados con una estructura alfanumérica. Si entonces nosotros estos códigos de falla, estos códigos de falla van a tener 5 caracteres. O sea, vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que va a representar cada uno de estos caracteres? Cuando ustedes, ejemplo, alguna persona les diga, pueden leer los escáneres. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan? Nosotros vamos a tener tipos de códigos. Entonces nosotros vamos a empezar con el de aquí, con el primero. Este código nosotros podemos tener, nos pueden salir 4 tipos de letras, que estas letras vendrían a ser el B, el C, P y la U. La B vendría a ser un código cuando les salgan, ya les voy a poner ejemplos. Si les sale la letra B en un código de fallas,
vendría a ser que tiene problemas de carrocería. Cuando sale la C como código de fallas, vendría a ser que sale que tenemos problemas en el chasis. Cuando tenemos un código de fallas de TC que comienza con la letra P, es un tren de potencia. O sea que tenemos falla en el tren de potencia. Y cuando nos salga la U es que tenemos problemas de red, de comunicación. Nosotros podemos tener ese como primero. Ahora, el segundo dígito, nosotros podemos decir que puede ser esto, un código SAE o un código cuando SAE, ¿qué quiere decir? Que va a tener un número 0. Y cuando nos dice qué es esto del fabricante, un código del fabricante nos va a dar 1. Entonces el tercer dígito, cuando ustedes puedan leer, este tercer dígito vendría a ser que nosotros vamos a tener así mismo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 dígitos, donde nos quiere decir que el primero, si nos sale 1 aquí, va a ser medición de aire, medición de aire combustible. El 2 también nos va a decir que va a ser medición aire-combustible, pero que va a estar nuestro circuito de inyección. El 3 nos va a decir que va a estar en el sistema de encendido. El 4 nos dice que pueden ser controles de emisiones. El 5 vendría a ser la velocidad del vehículo. El 6, el circuito, vendría a ser que tenemos problemas en el circuito de la salida de la computadora. El 7 y el 8 vendría a ser problemas en transmisión. Ahora, el 4 y el 5, nosotros podemos tener que vamos a tener número de fallas del 0 hasta el 99. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Pongamos un ejemplo con esto. Sí, entonces hagamos un ejemplo aquí. Por ejemplo, nosotros podemos tener un código de fallas que es el P0488. ¿Qué nos decía? El primer carácter, este tipo P. El primer carácter del código de TC vendría a ser que es una letra. Entonces define el sistema de donde proviene. Entonces ustedes no se olviden que este vendría a ser de carrocería, era tipo B, C era para un chasis, P era para el tren de potencia y U era para las comunicaciones. Entonces nosotros aquí un ejemplo de este código que nos salió en el escáner, nos quiere decir que tenemos un problema en el tren de potencia. El segundo carácter, si ustedes se acuerdan, está entre 0 y 1. Entonces el 0 nos decía que está definido por SAE, o sea, por ese SAE, ¿qué quiere decir? Es que es el protocolo OBD2. Y cuando nos sale 1 es que está definido por el mismo fabricante según su conveniencia. Entonces aquí nosotros el segundo carácter nos dice que está dado por el protocolo OBD2. El tercer carácter es el tercer carácter define el área del sistema. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que vamos a tener el área del sistema 1, que era para medición de aire combustible, 2 para medición de aire combustible de un circuito de inyección, el 4 era el sistema de encendido y falla de cilindro, el 3, perdón, era falla de cilindro, el 4 era para control de emisiones auxiliares, el 5 les dije control de velocidad, el 6 para la computadora de los circuitos,
y 7 y 8 la transmisión. Entonces aquí tenemos el cuarto, ¿sí? Que vendría a ser control auxiliares de emisiones. O sea, podemos tener problemas de emisiones. ¿Y qué pasaba con el cuarto y quinto código? Son las características. Cuarto y quinto representa el problema específico que la PCM detectó. O sea, la PCM detectó que tiene un código 88, porque les dije que va este código de 0 a 99. Entonces, cada uno va a indicar una falla particular del sistema. Les puedo poner otro ejemplo. El P0306. Entonces aquí es otro ejemplo. Voy a darles un poco más resumido. Este ejemplo lo que nos está dando es un código que nos está definiendo con la letra P. Es que hay un problema en donde, en el tren de potencia. Enseguida de esto viene, ustedes pueden ver este 0. Este nos está indicando que este es un código genérico, ¿sí? Que corresponde a un protocolo OBD2. Y luego nosotros vemos que viene una letra 3, un dígito 3, que nos indica que se trata de una falla en uno o más cilindros, ¿sí? Porque se acuerdan que yo les dije, el 3 era del sistema, el 3 que les acabé de decir, era del sistema de encendido y falla del cilindro. Entonces nos está diciendo que podemos tener fallas en el cilindro, ¿sí? Este código 306, sí. ¿Y qué más nos falta? Y finalmente, si nosotros tenemos 0604, nos va a dar que nos va a revelar que hay problemas en algún cilindro. Entonces nosotros, ese código no puede decirnos más. Entonces, a partir de ahí, es nuestro turno profundizar quién. O sea, nosotros ya tenemos el código, más o menos ya nos está indicando dónde puede estar el daño. Entonces, ahí es nuestro turno, como ser técnicos, ver la causa por la que está presentando este código. Entonces, ¿qué puede ser este código? Porque tiene problemas, puede ser de baja compresión, anillos, válvulas, balancines, bujía floja, rosca, ¿sí? ¿Eso es que quiere decir que puede tener falta de compresión? Otro problema que puede tener este motor es que puede tener falta o exceso de combustibles. ¿Qué puede ser esto de una falta o exceso de combustibles? Es que tiene inyectores que pueden estar con fugas o que pueden ser estos inyectores inoperantes que están tapados, ¿sí? O tal vez hay la ausencia de la chispa. ¿Y qué quiere decir esta ausencia de la chispa? Es que puede ser muy tenue, o sea, muy lenta. ¿Qué pueden ser aquí? Tenemos que ver nosotros ya los cables, bobinas, bujías, si están en un buen o mal estado. Entonces, este tipo de pruebas ya nos corresponde a nosotros como técnicos realizar y concluir el diagnóstico, pero la parte más difícil del trabajo lo realiza, digamos, el sistema OPBD2 con la ayuda del monitor de falla del cilindro. Entonces nosotros podemos mostrar en forma también códigos. Entonces, de esta estructura de los códigos de falla DTC en un lenguaje OBD2 y la forma que los monitoreos lo van armando a medida que nosotros vamos a ir analizando, monitoreando el comportamiento del sistema. Entonces, como es de esperarse, cada monitor tiene la capacidad de generar, como ustedes les digo, hasta 100 códigos genéricos diferentes. Y considerando que son 8 los sistemas que se están monitoreando. Entonces ahí nosotros vamos a hablar como un mínimo de 800 códigos, porque estamos diciendo que va a hablar 100 por cada sistema que lo está analizando. Entonces en total nosotros vamos a emplear, que pueden ser con este código P0, y después podemos tener con otra numeración. Entonces ahí sumamos también los códigos especiales por cada fabricante. Entonces ahí se comienzan a analizar las numeraciones P1, P2, P3, hasta lo que les dije.
Y esta lista sigue cediendo hasta que con los códigos B, C y U nos da la carrocería, el chasis, la comunicación. Entonces, para nosotros saber estos códigos de falla que les digo que van desde el 0 hasta el 99, existen catálogos y obras dedicadas exclusivamente para los códigos de falla, de tal manera que la magnitud de esa información sale fuera del alcance. Entonces el objetivo no es mostrar el listado completo, sino enseñarles de dónde es que surge la nomenclatura de los códigos de falla DTC y cómo ustedes tendrían que leer para que luego ya tengan la posibilidad de realizar un estudio más profundo. Entonces los códigos de falla y su descripción siempre van a ser mejor explicándoles juntos con el escáner. Cuando adquieran un escáner, asegurarse de que venga acompañado con un disco compacto que incluyan todos los listados. Bueno, nosotros sigamos con esto de los sensores, ¿sí? De lo que nos vienen a ser los tipos de sensores que ustedes pueden encontrar. Sí, porque comúnmente nosotros ya podemos encontrar sistemas también de encendido electrónico. Entonces aquí era lo que les digo, esto de la memoria de las computadoras. Nosotros vamos a tener aquí, déjame borrar. ¿Sí? A ver, nosotros, como ya les expliqué, esta PCM es la unidad que procesa decisiones lógicas o programas que están simulados del motor para manejar el sistema de control electrónico. ¿Sí? Su trabajo es determinar las condiciones del motor, comparar la información de las memorias, tomar decisiones de actuación. Entonces es llamado el procesador CPU, PCM, SM. Entonces esta se halla, como ustedes han visto, estas computadoras se hallan dentro de una caja metálica. Entonces, esta caja metálica tiene microcircuitos o circuitos integrados e impresos que van unidos, como ustedes pueden ver aquí, circuitos integrados e impresos que van unidos por sus entradas y sus salidas o un arnés a los sensores. No tenemos aquí el arnés. Bueno, aquí ya les expliqué los códigos que se pueden dar. ¿Sí? Entonces nosotros, no está aquí el arnés que se puede dar las entradas de los actuadores. Entonces se encuentra esto, esta PCM se encuentra dentro del vehículo.
resguardado para protegerse. Esta computadora tiene que estar resguardada para protegerse de la humedad, las vibraciones y las altas temperaturas. Entonces, esta computadora va a tener una memoria solamente para lectura. Esta memoria se va a llamar la memoria ROM. ¿Qué es esta memoria ROM? Es la memoria con los programas que hacen funcionar el motor. Sus datos pueden ser leídos, mas no codificados, ¿sí? La memoria ROM es de almacenar permanentemente. Aquí está mal. Esta memoria ROM programable, borrable. No, aquí está puesto mal. La memoria ROM, lo que les digo a ustedes, es de almacenamiento permanente en un clic. Entonces, si se desconecta la batería, las instrucciones contenidas se van a memorizar, ¿sí? Con la memoria ROM. Ahora, la memoria RAM es una memoria de transición, ¿sí? Es una memoria de transición con los datos de entrada de los sensores, los cuales pueden ser escritos o leídos, esta así como se retiene un tiempo determinado, como dice aquí, son leídos temporalmente y está disponible para elaborar eventualmente señales de control para los actuadores. Por normalidad y fallas de funcionamiento, esta memoria está dividida RAM está dividida en dos secciones. La primera es de esta memoria que estamos aquí, la memoria volátil, o es la memoria volátil RAM. Para memorizar datos desde lo que las llaves se coloquen en la posición ON y borrada cuando vuelve a la posición OFF. Entonces la segunda memoria es la no volátil, es la llamada CAN. Sí, para memorizar datos en las tablas de correcciones realizan aprendizajes y comparan con estrategias de encendido. Ahora, ahora sí nosotros vamos a ver qué es esto de la memoria EEPROM. Este tipo de memoria igualmente es un tipo de memoria ROM, ¿sí? Es que es escrita y programada eléctricamente o electrónicamente, perdón, más de una vez entre sus funciones está de recibir la memoria RAM y CAN los registros de las dos normalidades que están aconteciendo durante el funcionamiento. Entonces, esta nos ayuda a transmitir la información, el escáner a través de los conectores de diagnóstico para ser mostrados. Entonces, ¿qué son los controladores de salida? Son los circuitos en un chip, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros estos integrados, o estos chips, para poner a masa actuadores como son los selenoides, relay y motores de paso. Los solenoides normalmente se utilizan para aplicar vacío, para purgar aire, para fluir combustible, y los motores de paso a paso se utilizan para aplicar aire. Entonces nosotros podemos tener controladores de entrada. Estos controladores de entrada son los circuitos en un chip. Todos estos que nosotros vemos aquí son circuitos que ingresan a un chip, que sirven como amplificadores de voltaje, convertidores de voltaje, que vienen a ser de señales analógicas a digitales. Entonces son amplificadores con contadores de frecuencia en Hz. ¿Qué pasa? Entonces esta PCM recibe la información, ¿sí? Recibe la información de todos los sensores con caídas de voltaje de una fuente de voltaje de referencia. La cantidad de dispositivos usados en un sistema inyectado depende también de la cantidad de información que quiere esta PCM, de las funciones, condiciones del motor, como son la temperatura del refrigerante, la temperatura del aire, son cosas que la computadora también está programada. La carga del motor, RPM, sí, entonces el contenido de oxígeno en el escape, como ustedes saben, se decide esta computadora qué cantidad también de gasolina va a inyectar
y cuando la bujía debe encender también cuando se activan los controles de emisiones. Eso con respecto a esto de la EQ, si podemos decirlo, hemos dado lo que nos quiere decir un pequeño resumen. ¿Sí? Entonces los sensores más importantes que nosotros podemos encontrar pueden ser, como les dije, interruptores, que estos interruptores son contactos de dos pines o posiciones que van a tener posición abierta y voltaje hacia el EPCM. También podemos tener nosotros termistores, que son resistencias variables que envían diferentes valores de caída de voltaje debido a los cambios de temperatura. ¿Sí? Eso pueden ser los termistores. También les dije que nosotros podemos encontrar potenciómetros. El potenciómetro es una resistencia variable de tipo reóstato, perdón, que tiene tres conexiones a un circuito de contacto deslizante sobre un material resistivo, usado para convertir la posición de una mariposa a un eje de una señal de voltaje PCE. Bueno, ahora nosotros podemos hablar, un ejemplo, del sensor de posición de la mariposa, el TP. Este sensor de posición de la mariposa, un ejemplo, vendría a ser que ese es un tipo potenciómetro, empleado en la inyección, que nos ayuda para conocer la posición de la mariposa de aceleración. Entonces hay dos formas de probar un potenciómetro. Una midiendo con la resistencia del reóstato y la otra midiendo el voltaje de señal en el contacto deslizante con el circuito. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener ahí, podemos hacer pruebas con este TP. O sea, es un ejemplo que se me vino. Generadores, nosotros también podemos tener generadores de voltaje. Podemos tener, bueno, varios tipos de sensores. Déjenme descartar. Perdón, disculpas. Sí, hoy vamos nosotros a ver este tratamiento. Todo esto yo me descargo de lo que ustedes tienen en la plataforma para tratar de dar lo que se asemeje más a ustedes. ¿Sí? Aquí estamos viendo los tratamientos de señales de los sensores antes de indicar. Sí, vendrían a ser los que indican la posición aproximada, la tensión. Lo que les dije a ustedes, prácticamente vendría a ser la frecuencia, que también nosotros podemos ver lo que sería en el osciloscopio. ¿Sí? Tratamiento de señales de los sensores. ¿Sí? Estos son los tipos de señales. Entonces nosotros, para el día de mañana, vamos nosotros a ver
que son el sensor de oxígeno, la sonda lambda, un ejemplo de voltaje. Si vamos nosotros a estudiar todos los tipos de sensores que están aquí. Ustedes tienen un deber. Esto que dice lazo abierto y lazo cerrado. ¿Qué vendría a ser esto de lazo abierto? Esta estrategia en la PCM que funciona desde el lazo con la señal del sensor de oxígeno, el lazo cerrado, para controlar qué? Nos ayuda a controlar el pulso de la inyección. Entonces también vendría a ser el avance de la chispa en todo el rango de las RPM, la velocidad, reducir las emisiones de escape y economizar gasolina. Entonces nos ayuda a tener una mejor eficiencia del convertidor. ¿Sí? Del convertidor. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que esta PCM necesita las señales de quién? La temperatura del motor, sensores, condiciones mecánicas, o sea, que tenga un buen estado, también saber las RPM, entonces ahí los factores que les acabo de decir funcionan perfectamente y entonces el motor entra a ser un lazo cerrado. Solo el sensor de oxígeno mantendrá esta estrategia. La única RPM del motor donde no se puede entrar en un lazo cerrado son las de máxima aceleración del motor. Entonces la señal del sensor TEMPE lo indica la PCM. Ahora, ¿qué es un lazo abierto? Un lazo abierto es una estrategia de la PCM para suministrar gasolina. Va a depender de la necesidad del conductor o de la conducción de la aceleración del motor. Entonces también aquí vendría a enfocarse en la temperatura del motor, la posición